Muy buenos días, apreciados hermanos. Rogamos al Señor que Él en este día les cuide, les bendiga ampliamente. Seguimos con el estudio de 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo, la primera a los Corintios. En esta oportunidad vamos a seguir con el capítulo 1, verso 24. El apóstol Pablo dice: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tenemos, apreciados hermanos, la mención de la Iglesia de Dios formada por creyentes judíos y gentiles igualmente, en el contexto de este pasaje que estamos estudiando. Pablo dice: más para los llamados. Introduce el apóstol una tercera expresión para referirse a los creyentes. Les ha llamado los santificados, los salvados, y ahora les llama los llamados, tanto judíos como griegos. Los llamados son aquellos que la gracia divina ha alcanzado, que se han convertido por medio del Evangelio. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, dice en el capítulo 1, verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso 46, dice lo siguiente: El Señor les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la maravillosa manera como Dios llama al pecador a la salvación. El Padre llama al pecador y por medio del Evangelio los conduce a Cristo, con un propósito salvífico, con un propósito de eterna salvación. Sobre estos que son llamados, ciertamente, actúa también el Espíritu, mediante la iluminación en la mente y en la conciencia del pecador. La palabra nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, la palabra de Dios nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios llama para sí un pueblo amado, santo y separado del mundo. Dios los llama fuera de los judíos, que se ofenden con la cruz de Cristo, y fuera de los gentiles, que creen que la obra de Cristo es locura. Esta gente, los llamados, son gente procedente de comunidades judías de la cultura griega, y sin embargo, creen el mensaje de Cristo y son salvos. En este contexto, apreciados hermanos, el nombre Cristo, cuando Pablo dice Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, quiere decir el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Pablo dice entonces con énfasis: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Judíos y gentiles son unidos de acuerdo a la verdad que se menciona allí en Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, es decir, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios ha reconciliado a ambos pueblos en un solo cuerpo por la cruz, habiendo matado las enemistades, nos dice el apóstol Pablo. El muro de separación ha sido derribado y ambos pueblos tienen acceso por un mismo espíritu al Padre. El poder de Dios en Cristo, entonces, contrasta con las señales deseadas por los judíos, mientras que Cristo, como la sabiduría de Dios, contrasta con la sabiduría de los griegos. Dios asegurará que este principio espiritual difiera completamente de aquellos que los hombres tienen, en rechazo a la obra de la cruz. Reiteramos, pues, apreciados hermanos, que en este verso se enfatiza tanto el poder de Dios como la sabiduría de Dios, que están encerrados en una sola persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice que Cristo es poder de Dios. Cristo es el poder de Dios, que ha vencido a toda fuerza opresora del mal y ha llevado a cabo la redención que el hombre en su debilidad nunca podría haber logrado. Es poder también por lo milagroso de la salvación que en él se encuentra. Y Pablo reitera, Cristo, sabiduría de Dios. Con su muerte, el Señor ha resuelto el problema y el dilema de la historia. Es la sabiduría de Dios al ser Él mismo parte esencial del gran plan de salvación para toda la humanidad. La cruz de Cristo es la sabiduría de Dios, porque ella sola concilia las profundas contradicciones que existen en las relaciones del hombre con Dios. Toda filosofía o pensamiento que quiera olvidar el hecho de la redención descansa sobre un error fatal y por ende todo el sistema de pensamiento del hombre se torna absolutamente falso. Podemos terminar diciendo que tenemos aquí también una referencia implícita a la eternidad de nuestro amado Salvador. El poder y la sabiduría son atributos de la deidad ciertamente, y son por ello eternos. Si Cristo es ambas cosas, Él también ha de ser eterno. Cristo es la sabiduría eterna y el poder eterno de Dios, centrados en su bendita persona. Gracias a Dios por eso. Que el Señor les bendiga ampliamente y les guarde de todo mal en este día. Tuyo, Señor, jamás tendré amor a lo que no te agrade a ti. Ha muerto el mundo para mí, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, corona, gozo, honor, solo eres tú y nada acá. Mi corazón encantará, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, reposo en tu favor, y sé que por la eternidad me guardarás
con más ferviente ardor. Te adoraré y te serviré, en tanto que en el mundo esté, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, conozco el gran valor de tu promesa que vendrás, y digo, ven, no tardes más, pues tú